Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Tal vez de los videos más sensibles que me ha tocado hacer para este canal. Les voy a ser absolutamente honesto. Me costó muchísimo tomar la decisión y decir quiero hablar de este tema. Naturalmente siento una obligación total con todos ustedes para poder contarles un montón de cosas que han pasado a raíz del asesinato de Andrés Pillín Bracamonte, del líder de la barra de Rosario Central. Les voy a contar quién es Bracamonte, les voy a contar también quién era Atardo, Ran Atardo, su número 2. Les voy a contar un poco cómo está la cuestión en Rosario Central, cómo viene el tema que no está directamente relacionado al fútbol y a buen entendedor pocas palabras. Seguramente que muchos de ustedes me van a decir, vos no te metés en el foco de la cuestión, vos no vas a fondo, estando en Rosario es mucho más difícil, o van a estar los otros quienes me digan, vos no podés hablar de este tema porque no vivís en Rosario y no sufrís la problemática que hay día a día. Voy a contar el hecho, después por supuesto que voy a dar mi opinión en relación a todo lo que ha sucedido y termina con este asesinato de Andrés Pillín Bracamonte, del jefe de la barra de Rosario Central, un tipo que la agarró allá por el 2000, que llevaba como 25 años siendo líder primero de los Pillines, después de los Guerreros, y evidentemente tenía todo tipo de contacto. Y cuando me refiero a todo tipo de contacto hablo de protección judicial, política, policial, jefe de una barra quizás de las más fuertes del fútbol argentino junto con la de Newell's, sabiendo que Rosario es diferente. Quiero partir desde esa base para después poder entender y poder analizar juntos algunas cuestiones que tienen que ver con una bandera que aparece en el corazón de la tribuna de Rosario Central diciendo, bueno, siempre mono, nunca sapo. Muchos me decían por Instagram cuando yo ponía esa bandera, ¿y por qué arranco con esto? Porque no es lo mismo en Boca, siempre mono, nunca sapo, que en Rosario Central, siempre mono, nunca sapo. A ver si se entiende, hubo un asesinato de un muchacho llamado Gordo Samu, o al menos apodado Gordo Samu, después del partido ante Vélez. Rosario Central le gana a Vélez y aparece muerto alguien muy cercano a un grupo por ahí más relacionado con otras cosas que con el fútbol, con cierta injerencia en la barra de Rosario Central. Vuelvo, Pillín Bracamonte, un tipo al que lo intentaron matar 29 veces, que en el último año lo intentaron asesinar 4 veces y que finalmente lo terminan matando a metros de la cancha de Rosario Central luego del partido. Dos tipos que aparecen cuando él salía junto a Ran Atardo, alguien muy cercano a UPCN, un delegado sindical de uno de los gremios más fuertes de la Argentina desde hace mucho tiempo, en un hospital. Voy y vengo con algunos datos que me parece que no tienen que pasar por alto, que me parece que está bueno contarles a todos ustedes quiénes eran para poder entender qué es lo que puede llegar a pasar a raíz de este asesinato. No es que se metieron con un barra cualquiera del ascenso. Hablamos de uno de los tipos más poderosos de la República Argentina. En el mundo barra, yo me animo a decir que a lo largo de toda la historia es de los 3 o 4 más importantes, por escándalo. No me animo a decir el tipo más importante de todas las tribunas, porque hay muchos también, o hubo muchos también, que tenían su peso, que tenían su poder, que tenían por ahí que negociar con los políticos de turno, que sabemos cómo se manejan estas cosas. Por eso estoy muy lejos de justificar todo lo que ha hecho Andrés Bracamonte, y en un rato también le voy a contar qué relación tenía, porque obviamente que al trabajar este tipo de temas, yo cada tanto tenía que cruzar un mensaje. No me llevaba bien, pero debo reconocer que nunca he sufrido ningún tipo de apriete, ni por Bracamonte, ni por la barra de Rosario Central. Incluso cuando hice público que yo prefiero a Newell's y no a Rosario Central, y cuando hice un montón de notas donde lo tenían como protagonista, no solamente a Pillín Bracamonte, sino también a su hijo, en algún problema que tuvo en Mar del Plata. No me voy a meter en esto con su hijo porque no tiene absolutamente nada que ver, pero sí está claro que después del partido, de repente las luces estaban apagadas en una avenida absolutamente transitada con Rosario Central, que había llevado muchísima gente al estadio. Las luces apagadas, supuestamente se cortó la luz en la zona, pero los semáforos funcionaban. Voy y vengo con la información para que ustedes entiendan que no aparecieron dos tipos en moto, que aparecieron dos tipos caminando, aparentemente, no sé si bajaron de una moto, pero dos tipos caminando, se pusieron por
por delante de la camioneta donde estaba Rana Tardo, Pillín Bracamonte, los acribillaron a tiros y no llegaron al hospital. En realidad hay algunos videos que empiezan a circular de la propia hinchada de Rosario Central llevando a Pillín Bracamonte y a Rana Tardo rumbo al hospital, y ahí como que hubo un cortocircuito porque no los querían atender, porque los metieron por una puerta que no era la correcta. Cuestiones que cuando los revisan los médicos llegaron al hospital ya sin vida. Y ahora sí quiero entrar en este terreno donde rápidamente se va a hablar que Rosario Central es el mal mayor del fútbol argentino, se murió uno, por suerte van a decir los que quieren que el fútbol argentino se juegue sin hinchas, se juegue sin visitantes, y yo tengo para aclarar que esto no es una cuestión del fútbol, que acá no están dirimiendo el poder de la barra de Rosario Central, que el tipo que va a ver a Central habitualmente, como el que va a ver a Newell's o como el que va a ver a cualquier club del fútbol argentino, no tiene la culpa de un montón de negocios que hay detrás del fútbol. Vuelvo y siempre lo voy a remarcar, al menos en este video, a buen entendedor pocas palabras, y soldado que huye sirve para otra guerra. Ustedes entienden más o menos a dónde es que apunto, cuál es la problemática desde hace tiempo que existe en Rosario y por qué traigo la figura de Pillín Bracamonte como alguien totalmente ligado en su momento al poder político. Fue uno de los fundadores de Hinchadas Unidas Argentinas, que yo no vengo a decir si está bien o si está mal. Digo que el tipo tenía contactos en todas las hinchadas, tenía contactos en todas partes, hablaba con todo el mundo, era una suerte de empresario del delito, en este caso porque manejaba una barra brava quizás de las más picantes del fútbol argentino, tratándose de Rosario, tratándose de Santa Fe y entendiendo la problemática de Santa Fe. En eso tenemos que contar el hecho propiamente dicho, por qué pasa lo que pasa, si evidentemente perdió todo tipo de poder, si hubo alguien que lo termina entregando, que es lo que yo sospecho, y esto seguramente que hay que contarlo en potencial, porque si no mañana terminás yendo a la justicia a declarar cuando yo estoy en Buenos Aires y esto sucede en Rosario a 350 kilómetros, y verdaderamente, si bien uno puede llamar por teléfono, investigar, la posta la tiene la Fiscalía de Rosario. Yo entiendo que están analizando este asesinato que me parece que marca un antes y un después, primero en el fútbol argentino y después también en la sociedad. Hay que ver quién fue el que le soltó la mano, por qué le soltaron la mano, y yo en esto tengo que responsabilizar necesariamente al intendente, al gobernador, a la ministra de Seguridad de la Nación. Si sabemos lo que es Rosario, lo que viene siendo Rosario, hace un tiempo nada más mataron por problemas absolutamente ajenos al fútbol y por negocios de calle y por delitos que no tienen que ver con la pelota o con una tribuna a un playero que estaba laburando. Ahí estuvieron haciendo todo ese circo que montan cada vez que pasa algo y después se borran y después no le dan ni 5 de pelota a los problemas que suceden, en este caso en los barrios más carenciados y más humildes y más pobres y más peligrosos de Rosario. Yo hice hace tiempo una nota para Diario Perfil titulada La Guerra de las Brochas y me metí en los barrios más sangrientos de la ciudad de Rosario. Obviamente que en otro momento les cuento por qué logro ingresar a esos barrios. No es que dije, che, permiso, quiero entrar. Tenía que hablar con uno, tenía que hablar con otro. Terminé ingresando, pude hacer esa nota, pero acá montan todo el show y van a la ciudad de Rosario a decir la problemática, el flagelo, qué desastre lo que se está viviendo y todo eso, pero se plantan en medio del Boulevard Oroño, enfrente de Rockefeller, y hacen todo el circo como que Rosario es la Chicago argentina transformada hoy en día en México o en la peor Colombia de la historia. ¿Por qué no van a los barrios picantes de verdad en lugar de quedarse? Se los digo a los medios de comunicación, que mañana, hoy no porque hay fútbol, pero ya mañana van a instalar que Rosario es un desastre justamente desde Boulevard Oroño, desde un lugar cheto, y no van donde deberían ir si lo que quieren mostrar es justamente que es tierra de nadie. Y es tierra de nadie porque los políticos que tienen que cuidar al ciudadano común no lo hacen. ¿Cómo puede ser que asesinen al jefe de la barra de Rosario Central en una avenida a oscuras? De repente se apagaron las luces, nadie sabe bien por qué, pero una avenida que permanentemente está iluminada porque la gente entra y sale de la cancha, porque es terriblemente transitada, concurrida, me lo pueden decir los hinchas de Central que vengan a ver este video o incluso los propios vecinos de Rosario. Si esa
suele ser una avenida oscura o suele ser una avenida iluminada. Claro, al estar oscura, la cámara de seguridad por ahí no funciona, pero el semáforo sí funcionaba. Traigo de vuelta todo esto porque entiendo que alguien le suelta la mano, y en esto de que tuvo 29 atentados, 29 intentos de matar al jefe de la barra de Rosario Central, lamentablemente en el número 30 logran este cometido, logran este objetivo, y no sucedió un día de semana donde no hay seguridad, no hay controles. ¿Por qué la barra de Central todavía estaba adentro? Esa es otra pregunta que yo me hago. La policía no dejaba salir a la barra de Rosario Central, todavía como que los tenían ahí medio retenidos, y Pichín salió y a Pichín se la dieron para regar de sangre las calles de Rosario y para llenar de temor no solamente a Rosario Central, sino en general a esa ciudad tan linda. En este caso por algo sucedido en la intersección de Boulevard Avellaneda, una zona recontra concurrida justamente con la calle Reconquista. Ahí es donde se produce esto, y ahí es donde los fiscales están tratando de ver qué carajo ha pasado y por qué los medios de comunicación, entre otras cosas, se hacen los boludos. Fíjense la tapa del diario La Capital, el más importante de Rosario, diciendo que hay escasez de plomero. Gente, eso lo puede decir Coroniti en un día sin bardo. Ahora, la noche en la que matan al jefe de la barra de Rosario Central, algo terrible, algo dramático, algo que pone en vilo a la ciudad y me animo a decir al país entero. Ustedes, La Capital, están hablando de la escasez de plomeros. Yo siento que evidentemente tienen algún tipo de complicidad con alguien. No puedo dar más datos porque si no mañana me como una denuncia, pero me hace bastante ruido esta tapa tan nefasta cuando la gente tiene miedo de salir a la calle, cuando los hinchas de Rosario Central van a tener miedo de ir a la cancha. Prepárense para que una Popular Norte ahora sea el lugar donde quieran disputarse justamente el poder de la barra, cuando en realidad lo que están buscando no es el poder de la barra, sino es el dominio territorial y es el control de otra cosa. Lo que menos interesaba era justamente la barra de Rosario Central, porque Pichín más o menos la llevaba. Uno puede decir, en el último tiempo tuvo algunas causas penales que lo corrieron, que lo metieron en cana un tiempo, que después salió, una causa por lavado de dinero, otra causa por extorsión. Yo acá no vengo a decir, che, estamos hablando del Papa Francisco. Lo que tengo para decir es que, a su vez, creo que, y el hincha de Central no me va a dejar mentir, dentro de todo, un tipo que lleva una barra durante 20 años, es como que la tenía más o menos organizada, más o menos controlada. Si no, la hubiera perdido mucho tiempo antes. Es muy difícil un jefe barra que tenga a una hinchada durante 20 años sabiendo lo que se juega en la ciudad de Rosario. Es muy complicado. Entonces acá evidentemente hubo alguien que miró para el otro lado, la policía tendrá que dar explicaciones, no es un asesinato más. Y muchos me pueden decir, vos estás romantizando la delincuencia en el fútbol. No, gente, yo estoy contando quién fue Pichín Bracamonte, quién fue Rana Tardo, su número 2, porque acá hablamos permanentemente de Pichín, pero poco se habla de su número 2, también un tipo muy pesado, también alguien con muchísimos contactos, deportado del Mundial de Brasil 2014. Si ustedes seguramente googlean se van a dar cuenta que es alguien que venía desde hace tiempo. Era un chabón que manejaba una estructura y yo me animo a decir que era el dueño del club. Bueno, hoy ya Pichín no está más y yo espero que esto se corte de una buena vez, que vayan presos los que tienen que ir presos, que la ministra de Seguridad deje de tribunear, deje de jugar para las cámaras, para los medios de comunicación, lo mismo Puyaro, lo mismo Habkin. Sabemos todos cuál es el flagelo de Rosario y el miedo que hay en esa ciudad. Entonces, que esté atenta la gente que debería cuidarnos, porque si no voy a entender que son cómplices de los que vienen a hacer todo lo contrario. ¿Estamos en manos de nadie? Y yo me animo a decir que sí. Si uno observa los medios de comunicación, cómo le brindan protección justamente a los políticos de turno que se llenan los bolsillos y que se hacen los boludos y no le prestan atención a lo que está sucediendo en Rosario, en este caso con algo tan grave como ha sucedido. No estamos hablando de una boludez, estamos hablando de que es moneda corriente un crimen en Rosario. Todos los días, todas las noches, prenden fuegos paredones, salen a los tiros en los barrios y de repente se cobran la
la vida del jefe de la barra de Rosario Central, supuestamente el tipo con mayor protección adentro del club. ¿Cómo queda ahora la figura de Belloso, del presidente de la institución? Alguien que en ningún momento ha negado esa relación que tuvo con Pillín Bracamonte, porque Belloso deja de jugar, va a la tribuna, porque Pillín ya en ese entonces era el dueño, como recién les contaba, de Rosario Central, se hacía lo que quería Pillín, entonces Belloso tenía que tener relación, como la tuvo la dirigencia anterior. Acá no estoy culpando al presidente de Rosario Central de lo sucedido, porque el tipo hasta creo que pasa a ser un rehén y creo que pasa a ser una víctima de una interna feroz que se había cobrado una vida hace algunos días, no hace tanto tiempo. Ponen esta bandera, ¿no? Que no le tenemos miedo a nadie, siempre mono, nunca sapo, y uno ahora, por supuesto, con el diario del lunes se da cuenta de algunas hipótesis que esto lo labura la justicia. No es que estoy diciendo yo quién lo mató a Pillín, por qué lo mataron a Pillín. Lo que está claro es que alguien liberó la zona, porque si no esto no sucede, porque si no el jefe de la barra de Rosario Central no se regala de la manera que termina perdiendo la vida. Fíjense cómo lo terminan llevando al hospital los propios hinchas, las ambulancias que no lo querían subir. Era un desastre lo que se vivió. Nosotros tuvimos la información a eso de las 10 de la noche, quizás un poquito más adelante, pero ya se sabía que lo que había pasado era algo terriblemente dramático, no solo en este caso para la vida de una persona y para una familia, porque en el medio estamos hablando de una familia. Muchos ya sé, me van a decir, bueno, pero la vida de un barra vale menos que la vida del resto, porque vos más o menos ya sabés cuando te metés en esa cómo podés llegar a terminar. Yo no comparto, yo no coincido, yo no quiero que anden matando gente por todas partes, realmente, pero tampoco quiero que Rosario Central o el fútbol argentino pase a ser rehén justamente de una interna absolutamente feroz y en este caso ya sangrienta. ¿Cómo va a quedar la barra de Rosario Central? No lo sé. Lo que sí tengo para contarles, por ejemplo, entre otras cosas, es quién era Pillín Bracamonte, cuando muchos no te lo dicen porque no lo saben, porque la más fácil es decir, bueno, listo, mataron al jefe de la barra de Central, no pasa absolutamente nada. Y tengo que contarles, por ejemplo, que en el 2020 había sido detenido y liberado bajo fianza en una causa, como recién les anticipaba, por un tema de lavado de dinero. Esto sucedió hace mucho tiempo. En 2002, atacado en un gimnasio, recibe 3 impactos de bala en el cuerpo. En el 2006 pasa exactamente lo mismo, aunque no fueron 3 impactos de bala, sino que fueron 4 en la puerta de su casa. Y el último ataque que había sufrido Pillín Bracamonte fue el 10 de agosto después del clásico con Newell's, cuando le dispararon desde una moto y cuando le pegaron. Lo que pasa es que ahí la bala entró y salió y no tuvo mayores complicaciones. Pero estamos hablando de Highlander, con todo el respeto del mundo, de un tipo que zafó de una, que zafó de otra, que zafó de otra y que finalmente en el intento número 30 termina perdiendo la vida. Yo acá no me voy a poner ni de un lado ni del otro. Intento ser justo, intento ser consecuente e intento llevarles a todos ustedes la información que yo tengo. Quizás con el correr de los días podamos hacer otro video analizando más en profundidad este tema. Yo imagino que mañana se va a hablar largo y tendido, porque no fue un hecho aislado, no fue que 2 tipos se tenían bronca. Acá hablamos de bandas, acá hablamos de crimen organizado, acá hablamos de connivencia, acá hablamos de un montón de gente yendo a declarar. Imagino, no va a ser un hecho aislado el día de mañana como, bueno, listo, Central tiene nuevo jefe de la barra y se acabó. O piensan que Central juegue el resto de su vida sin público. Central no tiene la culpa. Les quiero aclarar ya a los cráneos de la seguridad, de Tribuna Segura, porque enseguida van a venir a decir Central es responsable de lo sucedido, cuando lo que pasa afuera de la cancha y donde la policía no se da cuenta que llegan 2 tipos, sacan fierros y empiezan a los tiros contra el jefe de la barra. No le tiraron a cualquiera, le tiraron a un tipo al que le querían tirar y al que estaban buscando, en parte creo yo también para dar un mensaje, mientras los medios de comunicación ese mensaje intentan taparlo y yo no me hago el boludo. Yo la verdad que les cuento a ustedes la información que yo tengo con alguien con el que me he peleado muchas veces. Digo peleado, hemos discutido muchas veces. Yo hablo de Barra Bravas desde hace 20 años, quizás un poquito
poquito menos, ¿no? Pero ya Pichín Bracamonte era Pichín Bracamonte. Por eso también a mí me hizo mucho ruido, porque era un tipo que hasta hace poco tiempo no había entrado nunca en una cárcel. Era alguien al que se lo conocía poco. Creo que habló una vez con Graña y después no tenía muchas entrevistas, perfil bajo el chabón, pero por supuesto que uno tenía diálogo con él o con gente cercana. Muchas veces me dijo: cortala con esto, basta de decir esto, te estás equivocando, no te zarpes. Una época donde yo jodía mucho en esto de Central y Newell. Fíjense que de repente dejé de hacerlo. Y esto también se los quiero mostrar a todos ustedes, porque si no parece que, che, no hablas más de Newell, me decían por ahí. No, porque lo que yo entendía que era folclore, dejó de ser folclore. Entonces me corro de toda esa escena. Yo prefiero correrme y no hablar de algunos temas en donde nosotros lo tratábamos en joda, justamente en Fútbol al Horno, por ejemplo, después en diferentes programas de los que participé, en las redes sociales, siempre chicaneando, hasta que en un momento Pichín me dijo: bueno, listo, cortala porque acá estás cruzando una línea y esta línea que vos cruzás puede llegar a transformarse en violencia. Lo que para uno era folclore, quizás para otros no. Lo charlamos, lo entendí y está todo bárbaro. No es que me dijo: te voy a poner una pistola en la cabeza. Al contrario, muchas veces se reía de cuestiones que pasaban porque él entendía que era parte de un show. Ahora, cuando lo tenía que denunciar, lo denunciaba. Cuando tuve que hablar de Pichín como una de las cabezas de Hinchadas Unidas Argentina, lo dije. Cuando tuve que hablar de la máquina de hacer pintura, de la guerra en la calle entre Rosario Central y Newell, también lo conté. Cuando tuve que hablar de algunos vínculos que tenían ambas hinchadas con grupos de la zona, también lo conté. Intenté hacer mi trabajo, bien, mal, más o menos. A algunos puede gustarle más, a otros puede gustarle menos, siempre respetando, por supuesto, siempre tratando de informarme y sabiendo quiénes eran los actores de esta película. No es lo mismo criticar a Malcorra que hablar de los líderes de la barra de Rosario Central, o hablar del asesinato del Gordo Samu, o hablar en este caso del asesinato de Pichín Bracamonte, o de Rana Tardo, o de un muchacho llamado Cara de Goma. Creo que era un colectivero que hace poco también lo balearon, era el tercero, alguien muy picante también en la estructura de la barra de Rosario Central, y hace algunos años lo terminaron matando también. Bueno, lamentablemente Rosario es tierra de nadie. Yo no quiero que Rosario sea México, yo no quiero que Rosario sea Colombia, pero no soy boludo y entiendo perfectamente que la cuestión política, la cuestión judicial, la cuestión policial, muchas veces da vuelta y termina con la fuerza de choque que son en general los barra bravas. No todos, porque hay otros que les recontrachupan huevo los colores de Central o de Newell's o del equipo que ustedes quieran. Pichín era de Central, evidentemente, era de Central, y Rana Tardo también era hincha de Rosario Central. Pero más allá de esto, acá se estaban disputando otra cosa. Entonces, que la política, que la justicia y que la policía se ponga los pantalones largos y actúe como debe actuar. Que no miren para otro lado, porque si no tengo que sospechar que apagaron las luces, que desconectaron las cámaras y que le dijeron zona liberada. Esto obviamente que no lo puedo probar, ojalá que no haya sido así. Me cuesta creer que no es así cuando sucede a pocos metros de la cancha, a la salida del estadio, con un operativo montado y sabiendo lo que es Rosario desde hace tiempo. Yo me entero una vez que esto sucede. Los que deben cuidarnos y los que deben hacer la prevención ya deberían estar al tanto de lo que venía pasando, justamente con algunas cosas adentro de la tribuna, siempre mono, nunca sapo. Está lamentable lo que se vive en Rosario Central y les pido a los medios de comunicación que hablen del tema con propiedad y con fundamento. Muchos me pueden decir: vos lo que dijiste no sabés nada. Bárbaro, lo respeto. Ahora vengan a contradecirme la información que yo tengo y está todo perfecto, pero hablen del tema. No hablen de la falta de plomeros en Rosario. Tengan los huevos que hay que tener para hacer periodismo, porque si no voy a entender que hay alguien que les está bajando la pauta para chiquito, abajo de todo, poner: nos olvidábamos y asesinaron al jefe de la barra de Rosario Central. Lamentable la capital y los medios que eligieron hacerse los boludos. Yo entiendo, estoy más lejos, pero en esta es lo mismo. El periodismo tiene que contarle al pueblo rosarino la verdad de lo que están viviendo con la policía en los barrios, con cuestiones que pasan a la noche,
por venta de algunas cositas que no se venden en las farmacias y no se venden en los kioscos. Creo que ustedes son muy inteligentes para poder leer entre líneas algunas cosas que le he contado y que prefiero por el momento evitarlas. Gracias, pulgar para arriba, se suscriben, activan la campana y hasta la próxima.